entonces esta sesión yo la estoy grabando pues con el fin ya de poder entonces tener esa evidencia pues de todo el desarrollo. Sí es muy importante que por favor, o sea, tengan en cuenta que yo les estoy dando, digamos, todo este espacio, pues para que ustedes puedan de una vez solucionar y pues todas las preguntas que de pronto puedan tener, ya que la intención que yo tengo pues no es la de pronto llegar a rajarlos, esa no es la intención, pero digamos sí se va a notar mucho el esfuerzo y pues las correcciones debidas en la medida de que pues se haga el ejercicio de la misma manera. Entonces voy a hacerle el repaso y posteriormente voy a pedirles que por favor entonces empiecen a compartir pues pantalla, las personas que de pronto tengan alguna duda, que quieran revisar pues la matriz, y ya entonces en ese sentido ustedes puedan también allí aclarar pues algunas inquietudes que ustedes tengan. Ese es el propósito que yo tengo, digamos, al respecto. Debemos hacerlo y pues en ese sentido pues vamos a hacer la presente formación. Listo, entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a empezar entonces en este sentido. Vamos a mirar lo que es ya la matriz de peligros. Vamos a examinarla otra vez de esta manera pues para que quede claro y que pues cualquier duda o inquietud que ustedes tengan allí se pueda desarrollar. Una de las cosas que yo he notado es que pues bueno, no hacen preguntas y claro, ustedes están en libertad de pronto de consultar de pronto videotutoriales y demás, pues bueno, ya eso digamos en libertad. Sin embargo, pues siempre va a ser importante que ustedes tengan el criterio que es de la ETC 45 que les he suministrado a través de lo que es el tema de correo. Entonces, por favor, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿no? Aquí, pues, nosotros habíamos hablado también, pues, inicialmente, este era el trabajo, pues, todo lo que nosotros vimos, tanto, pues, de Ley 100, como también lo que vimos de Ley 1562 de 2012, lo que vimos posteriormente frente a los elementos de protección personal, lo que fue el Decreto 1072 de 2015, lo que fue, pues, ya la Resolución 312 de 2019. Todas las actividades que yo he planteado son con el fin de poder entonces llegar a esto, lo que es la matriz de peligros, porque aquí se consigna entonces la identificación de todas aquellas situaciones que pueden darnos a nosotros alguna situación que pues, represente un peligro, pues entendiéndose como cualquier situación que nos genere pues un daño físico o mental. Y aquí es en donde se contempla la posibilidad de que se materialice y las medidas de intervención. Entonces, en ese orden de ideas, pues siempre va a ser necesario que nosotros, pues aplicando todo esto, a nosotros nos permita poder entonces tener, digamos, lo que es la parte pues, de los peligros, vamos a identificar. Entonces, haciendo el repaso, vamos a ir en este sentido, pues como tal, en lo que es el proceso, digamos el proceso o el área. Estamos hablando que siempre lo que son empresas tenemos las diferentes 5 áreas, lo que es el área de producción, el área comercial, el área pues administrativa, gerencial, que es la gerencia, lo que es el área financiera y contable y pues, finalmente recursos humanos. Eso digamos son las áreas que tienen generalmente la empresa, son 5, y entonces pues ya aquí lo manejamos. Luego entonces encontramos el lugar físico, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros pues vamos a encontrar en esta parte, y es el hecho de que nosotros entonces en este sentido vamos a encontrar todo lo que es la parte del lugar en donde nosotros pues lo encontramos, y va a ser entonces la parte física. En este caso, digamos, estamos hablando de una empresa pues que se dedica a fabricación de todas las cajas de cartón, pues todas estas que utilizamos para lo que son los pasteles, lo que es el tema del pollo asado y demás, o inclusive pues pizza, ¿no? Entonces esto digamos principalmente. Entonces aquí estamos viendo en el lugar pues de doblado de cajas. Aquí vemos pues las actividades que ya habíamos hablado pues de ellas, preparación pues de las cajas, que consiste pues en realizar los pliegues dejando la huella de cada caja por parte
por la parte por donde pues serán dobladas posteriormente, dejando una huella. Y luego entonces viene la preparación. También dentro de las actividades es realizar el doblado de cada una de las cajas de cartón por donde se realizó el pliegue inicial. Entonces estas actividades en este caso pues todas las vamos a tomar pues de forma rutinaria. Y los peligros entonces en relación a esto, tanto pues en clasificación y descripción, ojo, tenemos que irnos aquí, y esto digamos es una observación que le hago a todos, por favor, aquí ¿dónde encontramos nosotros la clasificación y la descripción? La encontramos es teniendo en cuenta la GTC 45. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta. Tenemos que en este caso pues desplazarnos hasta la guía técnica de calidad 45, que en este momento les estaré colocando. Bueno, ya permítanme un segundito para poder entonces colocarlo. Voy a hacerlo porque es que ya para que ustedes lo puedan observar. Y entonces en ese sentido aquí tenemos la GTC 45 en el anexo A. Si ustedes observan en el anexo A, ustedes van a encontrar aquí lo que es la parte de clasificación. Entonces por favor, para que pongan atención, tengan en cuenta que sí, o sea, en este sentido lo he diseñado para darle las herramientas y de esa manera entonces ustedes lo puedan desarrollar. Entonces tengan en cuenta, aquí nos dice clasificación, y la clasificación, para que le pongan atención, va a estar aquí en lo que es, miren, puede ser biomecánico, puede ser en ese caso pues cualquiera de estas descripciones, tanto físico como tal, biológico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces pues cualquiera de estas clasificaciones, dependiendo también de la actividad que ustedes están desarrollando, entonces en ese sentido ustedes van a poder hacerlo. Podrán entonces identificar entonces tanto la parte de clasificación como la parte pues de descripción. Usted la podrá entonces realizar. Por ejemplo, si yo aquí por la parte de pliegue yo he identificado aquí pues que va a haber un peligro biomecánico, pues debido a que a las posturas prolongadas, porque las personas que están allá haciendo este trabajo van a estar de pie, entonces pues, están de pie, y entonces esto genera pues dolores de espalda. Por eso digamos aquí lo describimos a través de lo que es el tema de efectos posibles: dolores de espalda, dolores de pierna y pues cansancio físico, ¿no?, que se genera pues al respecto. Entonces aquí, ojo, por favor, aquí en clasificación y descripción, en donde encuentran esa parte, por favor, para que no me pongan a inventar. Yo veo esto y de una vez cero. O sea, si no hay, digamos, que se hace correctamente, cero y de una vez, y entonces pues ya tendríamos que corregir al respecto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes tengan en cuenta que esta área que está aquí de descripción y clasificación, ustedes entonces la puedan encontrar también en ese sentido. Lo puedan encontrar acá en la GTC 45. Entonces por eso yo les doy esta guía, porque pues nada, o sea, aquí no tenemos que inventar nada. Entonces ya tenemos es que analizar todo lo que significa, digamos, como tal estas situaciones. Entonces a nivel de lo que es la parte pues de clasificación, vamos a encontrar en esta parte entonces biomecánico. Ya aquí podemos decir que es una postura pues como tal. Entonces la postura pues va a ser prolongada, mantenida, y tal cual está aquí, como ustedes pueden observar. Ustedes pueden verificar que aquí yo ya se lo he colocado pues de esta manera para que lo podamos describir, y aquí entonces describo los efectos posibles. De la misma manera, si estoy hablando que pues en este caso digamos en el doblado puede haber así ciertas cortaduras y demás que se pueden generar, entonces yo lo describo pues con el tema de condiciones de seguridad, que está aquí. Miren, si ustedes aquí lo evidencian, aquí está condiciones de seguridad, que pena con ustedes, y entonces lo clasifico de esta manera en la parte mecánica, ¿no?, por los elementos y las piezas que yo lo estaba haciendo. Entonces este es el propósito, digamos, como tal. Bueno, vamos entonces en este sentido, permítanme un segundito, yo aquí copio esta información y ya de una vez entonces les voy pasando pues otra vez, para las personas que se van uniendo a nuestra conversación, le voy pasando la información de nuevo pues para que podamos entonces tener toda la información debida. Entonces
Ahora, esto, digamos, lo que son condiciones de seguridad, como lo he explicado, pues habla, digamos, de los daños que pueden generar, pues, por el tema de máquinas, en este caso, pues, por el tema de materiales, en este caso el cartón, que pues puede generar algunas cortaduras en algunos momentos. Y los controles existentes, para que por favor lo tengamos en cuenta, y esto, digamos, como tal, la idea con estos controles es qué es lo que nosotros encontramos. Y aquí yo quiero dar una aclaración puntual. Ustedes como están, digamos, si esto es basado en un proyecto formativo, la idea cuál es? La idea es que ustedes, digamos, como si es en un proyecto formativo que ustedes están, o sea, que no es un proyecto en realidad, sino que ustedes están hasta ahora organizando, que están planeando, pues entonces esto dirá aquí ninguno. ¿Cierto? Entonces, pues, porque ¿qué es lo que son los controles existentes? Es lo que son todas las medidas que ha tomado la empresa antes de hacer toda esta valoración de peligros. Entonces, puede ser que existan, puede ser que no, pero digamos en este caso, digamos, va a ser, vamos a dejarlo, digamos, en este caso como ninguno. Y de esta manera, tanto pues en el medio, fuente, individuo, entonces vamos a tomarlo pues como ninguno, para que no tengamos ahí ningún inconveniente. O sea, eso, digamos, lo vamos a hacer si el proyecto ustedes hasta ahora lo están organizando como probablemente pues ya está sucediendo. Entonces, en ese sentido lo vamos a hacer. Muchachos, en esto sí es importante, y como les he dicho, o sea, no se trata de que ustedes, o sea, tengan, digamos, una especialidad y demás, pero sí que lo desarrollen. Ojo, aquí pues yo noto, pues eso también, digamos, va a ser calificable entre la evidencia que ustedes van a enviar, es también pues saber seguir las instrucciones que se les da y demás. Entonces esto hay que tenerlo pues ahí muy presente. Ahora, ustedes aquí, pues si el proyecto de ustedes que están creando, digamos, no está en la realidad, no está funcionando pronto, porque pues puede haber proyectos que no están basados en empresas que ya estén funcionando, sino que hasta ahora lo están creando, pues entonces se va a diferenciar en este sentido. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener aquí. Ahora, estos controles, digamos, si no hay ninguno, digamos, como tal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes sí van a tener que dirigir aquí van a tener que tomar esas medidas adecuadas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que realizar para poder hacer la identificación, teniendo en cuenta que la fuente es qué medidas ha tomado la empresa en relación al peligro. Aquí, digamos, el tema de cortaduras es uno de los problemas. Entonces, ¿qué ha tomado? Entonces, uno pues ha capacitado a las personas, le ha dado, digamos, capacitación como tal, y adicional pues le ha entregado elementos de protección personal. En este caso pues son los guantes que le permiten de tela, pues que les permiten no cortarse así con facilidad con este material y de protección para el mano. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en la primera parte. Empezamos a evaluar y la idea es que entonces sea 10 como tal, pues que deben ustedes realizar 10 filas, no 10 análisis de peligro. A partir de eso, entonces ustedes van a darle una evaluación, ya sea, ya aquí yo digamos les indico si es 1, 2, 6 o 10, teniendo en cuenta el nivel de eficiencia. Recordemos que cuando nosotros hablamos aquí de lo que es el nivel de eficiencia, vamos a recordar que esto es el que me determina a mí que si la situación de peligro si la situación de peligro se presenta, se materializa con continuamente, o inclusive si los controles que se han establecido, pues en este caso, pues, pues sean que son insuficientes. En este caso, digamos, la eficiencia yo la califiqué acá de 6 porque pues la empresa no tenía decir ningún control pues al respecto, aunque pues tampoco esto significaba de que pues iba a ser un tema de accidentalidad inmediata. Y aquí, como ya se habían tomado pues varias medidas, lo califiqué de 1. O sea, tengan en cuenta que entre más alto el valor, vamos entonces a tener en cuenta que ese valor va a disminuir. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta al esa parte. Vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros entonces establecemos que tenemos, bueno, esta también es la guía. Aquí pues establecemos que el nivel de eficiencia entonces cuando nosotros establecemos esto,
el nivel de eficiencia, vamos a ver que entre más alto este nivel, pues entonces pues va a ser más, va a indicar que no tiene como tal un control pues adecuado, ¿no? Entonces por eso digamos lo vamos a caracterizar de esta manera. ¿Listo? Ahora aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí sigue lo otro que es el nivel de exposición, y en ese sentido vamos a tener en cuenta de que porque yo le coloco 4, porque si ustedes se dan cuenta, las personas que están en esta área van a estar permanentemente en contacto con este peligro, porque pues es parte de sus funciones. Entonces por eso yo lo califico, porque dentro de la jornada laboral van a estar continuamente expuestos. Y fíjense que teniendo en cuenta la medida, pues va a estar, digamos, determinado muchas veces el nivel de probabilidad o que se materialice este tipo de peligro, digamos, ya sea nivel de probabilidad pues alto, pues medio, y en este caso pues muy alto, y entonces aquí pues va a ser bajo, ¿no? Este va a ser el nivel de interpretación de acuerdo pues a estos valores que nos da esta multiplicación. Ahora, hablando de lo que es el nivel de consecuencia, vamos a saber que el nivel de consecuencia entonces va a ser el nivel de consecuencia va a ser entonces qué tan grave va a ser el peligro si este se materializa, ¿cierto? Entonces puede ser leve, puede ser grave, muy grave, o mortal o catastrófico. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a calificar aquí en esta parte. Entonces aquí pues lo que es el nivel de intervención, aquí pues nosotros lo calificaríamos, y de esta manera entonces nosotros lo vamos a hacer. Ahora, aquí es importante que nosotros tengamos aquí varios elementos al respecto, y es que cuando nosotros hablamos de lo que es no aceptable y mejorable, vamos entonces en esa parte vamos a ver que ya de acuerdo, digamos, también al nivel de consecuencias que esto puede generar, vamos a ver que la aceptabilidad del riesgo, es decir, qué tanto, digamos, el peligro lo podemos aceptar. Podemos entonces en este caso definir si lo hace, si se puede, digamos, hacer gestión inmediatamente o no, porque pues esto es lo que nos va a, ¿qué es lo que nos va a definir esto? ¿Por qué nosotros vamos a calificar aquí no aceptable, mejorable? Es para saber el orden en el que nosotros tendremos que actuar. En este caso, primero tendremos que actuar sobre este peligro que está en esta fila, y luego sobre este que está pues así mejorable, y los demás pues pueden entonces quedar ahí pues tranquilos porque están aceptables. Entonces por ende se hace esta caracterización de esta manera. Ahora vamos a tener en cuenta también que cuando nosotros hablamos de los criterios pues para establecer los controles, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que nosotros primero vamos a identificar el número de trabajadores que van a estar expuestos. Esto quiere decir que efectivamente nosotros vamos en este sentido a identificar cuáles son los trabajadores que están pues, directamente pues, afectados al respecto. Entonces es eso, digamos, en ese sentido. Ahora, la peor consecuencia, entonces estamos hablando de que la peor consecuencia son, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Digamos, en este caso pueden ocurrir pues hernias discales, venas varices, puede suceder, y en este caso pues cortaduras en manos pues por causa de manipulación de cajas, digamos, en estas dos situaciones que nosotros estamos aquí analizando al respecto. Y desde luego entonces pues ya viendo esto que como tal qué medidas vamos a tomar, entonces aquí definimos cada una de estas medidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es necesario llenarlas todas, sino las que realmente están. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Si aquí no tienen que diligenciar absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer, pues realmente es poder entonces generar, digamos, estas acciones que debemos tener. Entonces, la eliminación y sustitución generalmente no lo van a llenar. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces no va a haber alguna forma de eliminar la causa del peligro, porque lo tendrán que desarrollar en la organización de esa manera. Es decir, van a tener que mitigar, o sea, o controlar la materialización de ese peligro, o sea, que esa situación negativa pues se genere, y a partir de allí entonces pues lo vamos a hacer la sustitución. Entonces, lo pueden eliminar,
Y en ese sentido, entonces, pueden ustedes entonces tomar las medidas que sean adecuadas. Entonces, ahora, la eliminación es el primer tipo de control que consiste, pues para que por favor lo podamos entender, es en la eliminación consiste principalmente en poder determinar cuáles son los tipos de peligro que se pueden tomar al respecto. Es decir, usted sí, cómo lo puede eliminar si es que se puede eliminar. Entonces, esto va a ser necesario que nosotros lo tengamos allí en cuenta, porque hay veces que, o sea, en muchas ocasiones no vamos a poder eliminarlo, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. ¿Ustedes hasta aquí están entendiendo? Pregunto antes de continuar. O sea, sí, no sé si tenemos alguna duda hasta aquí o todo está claro. Por favor, me confirman a través de lo que es el chat. Me confirman por favor a través de lo que es el chat, o también entonces pueden hacer la participación en el micrófono. Pues ténganlo pues en cuenta, porque la idea es que ustedes puedan entenderlo y hacerlo bien desde la primera vez, ¿no? O sea, yo pues aquí digamos lo que he hecho es invertir el tiempo en esto para que ustedes entonces puedan aclarar sus dudas o inquietudes que ustedes tengan. Porque yo sé que esto, digamos, generalmente esto debería generar dudas. Esto, pues, de todas formas, la idea es que ustedes entonces las puedan resolver. Yo, pues, como les he dicho, no importa si tengo que explicarles de nuevo o demás, no hay ningún inconveniente. Por eso, entonces, yo sí les pido el favor que si tienen alguna duda o inquietud, de pronto la puedan manifestar. ¿Listo? Entonces, quedo atento en este momento, pues para saber. Listo. La parte de controles existentes. Listo, Paula. Ya vamos a explicarlo. Listo. Entonces, los controles. ¿Qué es lo que pasa con las medidas de intervención? Controles existentes. Qué pena. Los controles existentes. Los controles existentes son las medidas que cuando usted hace esta evaluación usted encuentra. O sea, ¿qué es lo que sucede? Aquí usted está haciendo un diagnóstico, qué es lo que usted está encontrando, ¿cierto? O sea, qué es lo que usted encuentra en la empresa cuando usted está haciendo como este diagnóstico. O sea, está identificando los peligros y si la empresa pues ha tomado ciertas medidas. Hay tres tipos de medidas que se categorizan en fuente, medio, individuo que nosotros podemos tomar, que la empresa, digamos, ha podido tomar en su momento. Entonces, de fuente es porque ha tomado medidas en la causa, digamos, en lo que está generando en sí el peligro. Entonces, aquí estamos analizando, por ejemplo, que existen, digamos, la posibilidad de que haya un peligro biomecánico, porque como las personas tienen que trabajar de pie, y entonces puedan, digamos, generarse, digamos, dolores de espalda, dolores en las piernas. Y entonces lo que se está preguntando es, bueno, ¿qué medidas desde el peligro como tal del trabajo de pie se ha generado? Entonces esto es lo que nosotros viene a, digamos, a decirnos como fuente. Entonces aquí podemos hablar nosotros que de pronto si se ha hecho, por ejemplo, si se ha hecho de pronto algún tema de capacitación, si de pronto se ha adecuado, digamos, lo que es el tema de pausas activas, o si se ha hecho, digamos, alguna actividad para poder controlar esto, que de pronto se les haya puesto una silla, bueno, ¿no? Digamos, eso es lo que es el tema de la fuente. Ahora, cuando hablamos de medio, vamos a observar lo siguiente, y es que cuando hablamos de medio, generalmente es lo que hay alrededor. Esto tiene que ver muchas veces con lo que es el tema de temperatura, o sea, que si tiene relación al respecto. Entonces está clasificado en esto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si le aplica, pues puede, digamos, tener en este caso, digamos, la biomecánica, pero como estamos hablando de algo que es, digamos, de la persona, digamos, lo que es el tema de los lumbares presentes, en este caso, digamos, no va a aplicar. Ahora, por el medio, ¿por qué? Porque generalmente es para lo que son los peligros físicos, digamos, si estuviéramos hablando del tema de iluminación y demás. En este caso, pues estamos hablando de biomecánico. Entonces aquí, esto, digamos, así lo tenemos.
Y en esta parte es si se le ha dado, digamos, elementos de protección personal, si aplicara para esa parte. En este caso, pues, como no es un tema de levantamiento de carga ni nada, pues entonces no aplica y sería ninguno. Entonces, por eso son los controles existentes. Entonces, ahora, para no enredarlos a ustedes y eso, vamos a determinar algo. Como sus proyectos formativos es algo que ustedes están planeando, en este caso, pues va a ir ninguno. ¿Por qué? Porque esto se hace es una valoración cuando existe un ejercicio en la realidad. Como sus empresas, ustedes están organizándolas, digamos, dentro de su proyecto formativo, lo están organizando es desde el punto de vista de que están creando empresa y están organizando todo esto. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes deberán hacer es seleccionar en cada uno de ellos ninguno. En este caso yo les puse este ejemplo porque en la realidad, para atacar este peligro, o sea, para atender este peligro que era el tema de doblado de el tema de cortaduras, pues generado por las cajas que están ahí doblando, que les puede generar cortaduras, pues han capacitado al personal pues para el manejo adecuado pues del doblado y evitar esas cortaduras, y se les ha dado unos guantes. Entonces, ¿esto por qué? Porque son elementos de protección personal y se ha atacado pues al respecto, digamos, lo más posible es en esto, digamos, capacitando a las personas. Entonces siempre, digamos, va a tener esta caracterización, pero en este caso ustedes, y esto pues para que me pongan atención, ustedes siempre le van a calificar ninguno, porque es un proyecto que ustedes no están en la realidad y ustedes hasta ahora lo están organizando, entonces no hay ningún problema. Esto, digamos, es totalmente válido. Listo, eso, digamos, en ese sentido. Entonces esa es la parte pues de los controles existentes. Ahora aquí vamos a ver cuando hablamos en este caso, y bueno, cualquier cosa me van comentando. Paula, ¿sí quedó claro lo del tema de controles existentes? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual ahí no se complican, es ninguno, para que, porque como son sus proyectos de esa manera, entonces no vamos a tener cuenta, digamos, no se tiene en cuenta porque pues no podemos hablar sobre el tema de que algo que no existe. Pero aquí sí tiene que haber esas medidas de intervención, porque es la propuesta que ustedes generan. Ahora, ¿por qué generalmente estas medidas de intervención, por qué son importantes? Porque es a partir de aquí que usted va entonces a hacer la gestión y se va a demostrar si usted realiza, digamos, la gestión o no la hace. Entonces aquí va a empezar. Ahora, siempre vamos a empezar primero analizando si podemos eliminar la causa del peligro. En este caso, como es el tema de las cortaduras, en el segundo, y lo que es el primero, lo de la parte pues, biomecánica, vamos a ver que desafortunadamente es la causa de ese peligro no lo vamos a hacer, porque pues tendríamos en la primera que generar maquinaria y en la segunda pues igualmente, pero no, vamos a tener siempre las personas ahí, entonces no vamos a eliminar la causa, digamos, de la generación de ese peligro, y lo único que podemos hacer es mitigarlo. Sustituirlo por otro pues no es, digamos, algo viable para la organización, entonces también lo dejamos vacío. Vea, des en cuenta que aquí está vacío, no es necesario, y aquí empezamos a tener entonces todos estos controles. Ahora, la recomendación es cuál, que ustedes completen la oración. A veces es como que yo lo he visto que dicen de pronto capacitación, ponle cuidado, dicen así, capacitación. A ver, lo copian así, y entonces uno dice, bueno, capacitación de qué. A veces hay que llenarlo, por eso es que digamos, yo lo que les he dicho es, bueno, llenémoslo de tal manera que se pueda entender. Por ejemplo, aquí lo que yo he hecho es generar procedimientos. ¿Para qué? Para lo que es el tema de pausas activas y el manejo, pues, cómo realizar pues, el trabajo de pie de manera segura. Entonces aquí yo le he dicho capacitación en pausas activas y capacitación pues para revisar el trabajo pues estando de pie pues adecuadamente. Aquí pues lo que he dicho pues para el adecuado doblado de cajas, las capacitaciones, volver a entonces insistir en esa parte, y aquí pues suministrarle los guantes de tela pues para desarrollar el trabajo de doblado de cajas. Entonces aquí yo he tomado, digamos, estas dos actividades, y con esto pues ya con eso tengo, o sea, ya no tengo que hacer más. ¿Qué es lo importante? Que ustedes las actividades que coloquen las realicen de manera
muy específicas para que de esa manera entonces no tengamos ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora, vamos a ver entonces otro ejemplo de lo que nosotros hacemos antes de que pues, revisemos ya de pronto los que quieran, por favor, los que quieran de pronto que les revise, por favor vamos preparando en este momento el material para que cuando yo les diga puedan compartir pantalla y podamos entonces hacer las observaciones y las correcciones pertinentes, porque la idea es que ustedes lo puedan presentar de manera adecuada, ¿no? Entonces eso es lo que digamos aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver, digamos, el ambiente de formación. Esto es como nosotros llamamos los salones de clase, ¿no? Que están, pues, en este caso, digamos, el primer piso. La actividad es impartir la formación o, pues, como ustedes lo entienden, dictar la clase y la exposición del tema de los aprendices. Aquí estamos viendo que aquí dentro de un salón, esto digamos es lo que hemos hecho en análisis dentro de un salón de clases, lo que nosotros llamamos ambiente, bueno, en parte ambiente de formación, porque pues ambiente es un concepto un poco más amplio, pero aquí lo que podemos entonces tener es que dentro del salón de clases tenemos un peligro de condiciones de seguridad por el eléctrico por baja tensión. Entonces, contacto. ¿Y esto por qué se da? Porque nosotros estamos pues manejando lo que es el tema de extensiones en un ambiente, en un salón de clases, pues cuando estamos en la realidad. Y entonces, ¿qué puede generar? Pues un contacto eléctrico directo. Pues se menciona que también puede ser electrocutarnos y que también pues electrocución, ¿cierto? Entonces aquí al enter, entonces aquí lo ponen como electrocución y entonces lo podemos tener en esa parte. ¿Listo? Estoy verificando aquí, sí, listo, entonces aquí lo tengo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora vamos a ver en este caso que tenemos qué tipo de controles, digamos, aquí en la fuente, como es la parte eléctrica, ¿cierto? Entonces se encuentra pues suministro de energía regulado, es decir, que se encuentran esos tomas que a veces uno ve en naranjas porque está regulado, y los equipos de cómputo pues nuevos en buen estado, están en buen estado. Ah, listo, esos digamos los controles. A nivel de medio, pues como no tenemos un tema físico, sino que es más de condiciones de seguridad, pues lo dejamos así como ninguno. Y a nivel de elementos de protección personal, pues en ese caso pues no aplica, entonces tampoco, digamos así, lo dejamos así ninguno. En este sentido, la valoración que nosotros le dimos fue que el nivel de eficiencia, pues en este caso era pues parcialmente suficiente. La exposición iba a ser 4 porque pues como siempre como instructores vamos a estar es dentro de un salón de clases, un salón, entonces pues allí va a estar siempre digamos ese nivel de exposición y dése en cuenta que la probabilidad en este caso pues fue media, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta, aquí el nivel de consecuencia lo que dijimos es que pudiera ser grave. Porque, ¿qué es lo que sucede, digamos, con esto? Vamos a mirar una cosa y es que puede ser muy grave porque pues, puede generar incapacidad permanente o parcial en invalidez. O sea, si uno, digamos, lo observa, aquí puede, digamos, tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta allí al respecto. Entonces, es esto, pues para que lo tengamos allí presente, que en eso, digamos, la aceptabilidad del riesgo, por eso pues sí se puede se puede desarrollar la actividad de impartir la formación, pero bajo ciertas condiciones, es lo que es el control específico. Aquí los números expuestos pues lo pusimos como 5 en este caso, pero pudiera, digamos, ser un poco más, digámoslo así, 20 personas. ¿Por qué? ¿Por qué 20 personas? Porque pues hay que contar con los aprendices, o sea, con ustedes como estudiantes, hay que tener en cuenta, pues uno está ahí, entonces ahí hay que tenerlo. Ahora, la peor consecuencia en este caso, pues puede, pero aquí, como así? Espérate. ¿Sí? Esto, digamos, bueno, menos mal aquí lo vimos porque entonces aquí como es contacto eléctrico, entonces la peor consecuencia, claro, aquí digamos, aquí la tenemos, aquí pues la revisamos. Bueno, esto generalmente sucede porque pues como hay que estar haciendo el cambio, pues en eso, digamos, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Porque esto también les puede suceder a ustedes. Entonces aquí como tenemos el tema de la situación del peligro, que vamos a observar en esta parte, digamos, con el choque eléctrico, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo, digamos, ponerle aquí, le voy a decir vista, como ustedes lo pueden observar aquí, y le digo entonces movilizar paneles, y con esto entonces vean, ya, espérate, permítame que es que ya como lo tenía ahí en esa parte, pues listo, ya.
Entonces ya efectos posibles, aquí lo voy a decir, entonces inmovilizar paneles. Listo, entonces ya aquí con esto lo corro y con eso ya me puedo ubicar y con esto ya puedo entonces generar esta parte. Entonces aquí veo, bueno, presencia de animales y demás. Aquí estamos entonces en tensión, ¿no? Entonces vamos a mirarlo. Entonces peor consecuencia en este caso, entonces puede llegar a ser entonces lesiones bueno, quemaduras de segundo o tercer grado. Esto, digamos, puede llegar, digamos, a generar esto si no se maneja de manera adecuada. Entonces decide, aquí nosotros lo tenemos. Listo, ahora ¿qué podemos hacer? Ya, listo. Entonces, ojo, esto es eléctrico, estos son condiciones de seguridad. Esto porque pasa muchas veces. Aquí debe estar las medidas adecuadas. Esto, digamos, generalmente sucede, es precisamente por eso, porque como de pronto estamos acá jugando con eso, entonces podemos estar de pronto a veces sí confrontando, digamos, podemos entonces en ese sentido podemos entonces ahí confundirnos al respecto. Entonces para que no les pase esto, menos mal, pues con eso entonces podemos utilizar vista y movilizar paneles para que siempre tengamos aquí consciente cuál es el peligro que estamos atendiendo. Entonces control de ingeniería, entonces aquí digamos cuando es el tema de lo que es esta parte, digamos es por ejemplo realizar mantenimiento preventivo de anual de tomas y equipos electrónicos eléctricos. Entonces le voy a poner eléctricos, listo. Entonces realizar mantenimiento. Aquí entonces podemos entonces en este caso realizar inspecciones, cierto, como decir o revisiones, digamos, lo voy a poner aquí, vamos a generar revisiones periódicas del estado el estado de ¿cómo es que se llama esto? Del estado de del estado de las tomas eléctricas, ¿no? Aquí lo ponemos porque vamos a hacer todos estos controles que son administrativos. Listo, ¿qué otra cosa podemos hacer de pronto aquí? Por ejemplo, entonces es realizar, digamos, charlas para identificar situaciones de seguridad a nivel eléctrico. Bueno, voy a ponerlo, digamos, un poco más aterrizado. Entonces, realizar charla a los aprendices e instructores, digamos, en este caso, sobre identificación y reporte de acciones eléctricas. Listo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Si hay que acá yo genere todo esto, capacitaciones y charlas, entonces listo. Ahora, aquí elementos de protección personal, pues no va a aplicar, pero si ustedes se dan cuenta, sí hay que yo combiné aquí estas dos, porque pues puedo hacerlo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Aquí digamos que otra medida, digamos, si nosotros estamos hablando del uso de extensiones y demás, pues puede, digamos, utilizarse el tema de empezar a utilizar aparatos más, ¿cómo es que se llama? Que puedan de pronto ser inalámbricos y demás, o bueno, ahí ya digamos en ingeniería también mantenimiento, y entonces también podemos, por ejemplo, podemos decir que aquí otra medida que podemos tomar a nivel eléctrico es, ¿cómo es que se llama eso? Canalizar los cables de energía, los cables
los cables de los equipos eléctricos. Eso también lo podemos hacer, ¿no? Que, o sea, introducir los cables dentro de unas tuberías especiales que es para esos aparatos eléctricos, para que entonces no vaya a generar un corto de más al pisar o al tener contacto con él. Son diferentes medidas que nosotros podemos tomar. Ahora, esto va a depender principalmente del contexto en el cual ustedes se desarrollen. Es decir, si ustedes de pronto el proyecto de ustedes es a nivel de una empresa, ya sea de prendas de vestir, de la comercialización pues, de comida y demás, pues va a depender también de eso las medidas que nosotros vamos a tomar. Aquí es un ejemplo de lo que nosotros pues hacemos, porque aquí estoy cambiándolo de esta manera. ¿Listo? Entonces para que por favor lo tengamos allí presente. ¿Listo? Bueno, aquí yo he hecho digamos el repaso con esto, teniendo en cuenta que cuando nosotros tomamos estas medidas, digamos toda esta parte, hay que tener en cuenta que si acá yo empiezo con eliminación, después si puedo eliminar el peligro, luego si lo puedo sustituir, si puedo hacerle control de ingeniería, si yo le puedo hacer pues capacitaciones y demás, y elementos de protección personal. Entonces eso va a depender pues de cada uno de ustedes. Entonces eso pues ya ustedes lo ponen. Lo importante es que así como yo les coloco acá la información digamos de forma clara para que ustedes puedan digamos solucionar digamos todas estas inquietudes, que ustedes mismos lo hagan, o sea, ustedes mismos lo puedan desarrollar. Ahora, esta práctica digamos de lo que es aquí eh, de lo que yo hago aquí, si se dan cuenta que aquí lo que hice con el Excel fue, entonces miren, si ustedes se dan cuenta, voy a reducir un poco para que miren esto también, ustedes se dan cuenta que aquí, si ve que yo aquí en esta misma celda puse este espacio, entonces ¿cómo saco este espacio? Presiono aquí Alt, sostenido, voy a quitar esto pues para que no nos, y voy a presionar Enter. Vean lo que pasa, si ve que como le saco espacio, mire, Alt, Enter, y entonces lo puedo hacer. Entonces yo lo puedo disminuir, digamos, aquí lo disminuyo y lo puedo, digamos supongamos aquí, quiero separarlos porque es eléctricos y entonces ya canalizar es diferente, entonces Alt y Enter y ahí está. Entonces presionan este Alt que está acá y con el Enter y ya lo pueden separar. ¿Listo? Aquí ya lo tenemos. Entonces aquí vea su identificación de redes eléctricas, lo mismo acá. Entonces aquí si yo pudiera hacer esto, entonces mire, Alt y Enter para que lo puedan tener. ¿Listo? Eso es un truco ahí que es útil para manejar Excel. Entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, la pregunta que yo tengo digamos en este momento sería: ¿qué dudas o inquietudes tenemos adicional para el desarrollo de esta evidencia? En este momento, para que por favor entonces si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, por favor entonces la tengamos en cuenta. Yo en este momento pues voy a dejar de presentar para que ustedes entonces puedan resolver las dudas si tienen alguna duda para el desarrollo. Recuerden, la fecha de entrega entonces va a ser para el 13 de octubre, una semana para que lo puedan desarrollar bien, háganlo de manera adecuada y lo envían, listo, al enlace que ya les acabé de compartir y que pues vuelvo a compartir pues con cada uno de ustedes en este preciso instante. Listo, entonces quedo atento en este momento para que por favor me indiquen si existe digamos alguna duda para desarrollarlo y por favor me muestran pantalla para poder entonces resolver esas inquietudes. Bueno, en este momento estoy esperando si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta pues al respecto, para poder entonces resolverle a los muchachos. Entonces esto es lo que yo voy a hacer en este momento, esperando pues que si ya digamos así lo realicen. Listo. Bueno muchachos, entonces todo por favor me confirman, ¿ustedes entendieron cómo desarrollar la matriz completamente? Por favor me confirman esto. Pues el silencio, pues entenderé que sí entendieron. Entonces si hay alguna duda o alguna inquietud,
yo les pido el favor que por favor que me la comuniquen. De resto pues asumiré que pues sí comprendieron todos los temas, el tema, la evidencia, pues la matriz de peligros, cómo diligenciarla y demás. Sí, escucho. ¿Podrías proyectar el ejemplo para guiarnos? O sea, yo no lo estoy haciendo eso, pero para saber qué va. Ok, me vas guiando, entonces ven. El ejemplo, por favor, para que aquí yo lo voy a hacer. Entonces, mira, aquí está el ejemplo. Bueno, aquí está el ejemplo uno. Bueno, voy a mostrarte el primer ejemplo. Aquí está. Entonces, para que por favor se guíen. Entonces, aquí está el área, digamos, pues en este caso, pues lo vamos a tomar del área de producción, que es el área en donde pues se encuentra más cantidad de peligros y que pues pueden ser más significativos que de pronto en un área administrativa, ¿no? Entonces es esto. Puntualmente, ¿qué es lo que nosotros, pues, qué dudas ahí tienes? Por favor. Ok, entonces mira. Entonces esto, por favor, lo que es clasificación y descripción, bueno, aquí el proceso, para que lo recordemos, aquí vamos entonces a hacerlo, pues teniendo en cuenta las áreas, ya sea producción, ya sea gerencia, ya sea comercial. Bueno, ustedes pueden tomar, digamos, producción y uno de los elementos que ustedes van a poder tomar es eso, ¿listo? Que ya, digamos, en ese sentido, ¿listo? Permítame un segundito, por favor. Entonces, mientras tanto, quiero volverle a hacer la pregunta. ¿Todo está entendido? O sea, los ejemplos que yo les he estado dando lo pueden, o sea, ya con esto lo pueden desarrollar. ¿Tenemos alguna duda? Bueno, en este caso, aquí la compañerita, me imagino que se llama María Fernanda, dice ahí Mafe Morales. Eh, bueno, todo lo podemos para todos, ¿no? En ese caso, por favor, vamos a mostrarme, por favor, me muestran un ejemplo, por favor, me muestran en este momento un ejemplo de este documento que ya hayan diligenciado. No importa, o sea, no necesito que lo hayan terminado completamente, pero sí, por favor, o bueno, si digamos, no les importe si de pronto no está, digamos, totalmente desarrollado. Entonces, aquí les estoy, digamos, dando digamos, dejándoles de compartir para que ustedes puedan compartir también si tienen alguna duda. Yo, digamos, insisto mucho en esto porque sé que posteriormente les puede aparecer. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? De una vez. Entonces, ¿quién se anima a poderlo presentar o ya tienen todo el ejercicio listo? Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Ok. Ok, listo. Bueno, pregunto y ya digamos en este momento lo quiero, digamos así, dejar registrado. ¿Tenemos entonces alguna duda, inquietud? Ok, listo. Entonces, es listo. Entonces aquí tenemos esta parte, pues ya digamos con lo que son el ejemplo, digamos aquí en la parte de este ejemplo lo habíamos hecho pues por la parte de la parte eléctrica. No sé si digamos así, si ya lo desean, esa es la idea. Entonces, por favor, si la intención que tengo, digamos, es que por favor lo hagan. Mi recomendación es que si quiero que tengan en cuenta, digamos, con estos ejemplos. Entonces, por favor, o sea, aquí hay que tener en cuenta que si yo les entrego esto es para que por favor trabajen los espacios que yo les he entregado en blanco. ¿Listo? La siguiente recomendación que quiero hacerles es que estos espacios que yo estoy, o sea, aquí diga, por ejemplo, en esto, digamos, ustedes pueden manejar un solo proceso, ¿sí? En este caso puede ser producción,
Listo, los 10, digamos, en este caso las 10 puede ser producción, la zona o lugar puede ser una, dos, pues pueden ser varias, no interesa. Las actividades en este caso pues tienen que ser relacionadas en lo que se realiza, digamos, en ese lugar, y las tareas pues obviamente estas sí tienen que cambiar. Ahora pueden repetirse pues hasta cierto punto en la medida de que usted identifique pues peligro. ¿Qué es la recomendación que yo siempre pues, les realizo en esto? Así como tal, como les digo, preparación de las cajas, que yo aquí, digamos, tiene digamos, este sentido, que ustedes también puedan, digamos, hacerlo de esa manera, pues, sencilla, pero que se pueda entender. Esto es lo más importante. Ahora, yo se los digo, ay, perdón, es que aquí se los presento otra vez. Qué pena con ustedes. No. Igual pues en la grabación de video ya queda ahí que usted ya queda ahí, digamos, grabado porque pues el programa es externo, entonces no hay problema. Entonces es importante que ustedes aquí en el desarrollo de lo que ustedes están haciendo, permítame aquí, eh, eh, hago esto. Lo importante, digamos, en este caso es que ustedes listo, esta parte aquí lo podemos ver aquí. Permítame. Entonces aquí barra de fórmula la voy a dejar así pues para que nos dé más espacios. Ustedes se dan cuenta. Aquí voy a tener en cuenta esto, digamos, lo que es la parte de poder entonces, ojo, respetar lo que es el tema de que las actividades sean todas rutinarias. Aquí lo importante es que todas estas actividades que ustedes que tienen aquí, que ustedes aquí anoten, pues que tengan claridad. No importa que sean complejas, pero que tengan claridad. En esto es importante que ustedes tengan en lo que es la parte pues de comunicación, o sea, con el destinatario, que yo pueda también, digamos, entenderlo. Ahora, esto no es solamente, digamos, de mi parte, sino que uno pues tiene que generar que todo lo que usted anote, o sea, lo que usted anote se pueda entender. ¿Será que el otro es tan claro, el texto, lo que yo estoy escribiendo, que la otra persona, sin que yo le diga nada, lo puede entender? Entonces eso es lo que yo se necesita al respecto. Aquí lo que es el tema de la clasificación y la descripción, por favor tengámoslo en cuenta, en dónde están esos peligros para poder usted identificar qué peligros puede generar esa tarea. Aquí en la GTC 45, cuando usted se va a la página 22, miren, observen acá que está en la página 22 en el anexo, aquí encontramos la clasificación de cada uno de los peligros, que puede ser biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Aquí lo encuentra pues rápidamente, y las descripciones encontramos 45. Por ejemplo, en biológico vamos a ver todo lo que son virus, bacterias, hongos, todo lo que es el tema de parásitos y demás. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener al respecto. Entonces eso pues al respecto de esta evidencia. Bueno, esto pues así lo vamos teniendo en cuenta pues al respecto. Bueno, si hay alguna duda, inquietud, como vuelvo y les digo, pues ya lo podemos ir solucionando. Permítanme acá, yo les presento acá lo que es la ventana de lo que es pues, el ejemplo de lo que yo les estoy mostrando. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, esto es importante, pues también, muchachos, porque pues efectivamente, ¿ves? Entonces aquí ya en ese sentido voy a presentarles aquí lo que es la pestaña, pues en ese caso identificación, para que por favor lo podamos entonces observar. Listo, aquí entonces estamos viendo al respecto, pues ya lo que es la identificación. Esto es lo que se llama identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, esto es lo que significa esta parte. Entonces ustedes aquí van a observar desde esta parte esto. Entonces lo que es la identificación de los peligros, ahí ya entonces lo vamos encontrando al respecto. ¿Listo?
Lo que nosotros estamos entonces en ese sentido pues viendo allí es que estas situaciones de peligro que nosotros estamos haciendo a través de la identificación, Paula, ya leí tu mensaje, ya te voy a mostrar. Nosotros vamos a observar lo siguiente, y es que siempre van a estar presentes en todo momento los peligros. Entonces por eso se hace esta importante esta identificación, porque así hay ciertos peligros que pues pueden ser más grandes que otros, que pueden también generarnos a nosotros pues ciertas situaciones que pueden ser, nos pueden generar ciertas consecuencias pues más graves que los otros. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Vamos a mirar entonces en este caso, le voy a presentar aquí la pantalla a todos para ilustrarles entonces lo que es la parte de los peligros. Entonces nos vamos a dar cuenta la clasificación. Entonces inicialmente lo encontramos acá en el anexo A de la página 22 de la GTC 45 versión 2012. Entonces ahí lo vamos a encontrar. Entonces puede ser biológico, puede ser físico, y si por ejemplo el físico puede ser por ruido, iluminación, depende también del contexto, ¿no? Entonces ahí ya nosotros lo podemos caracterizar. ¿En dónde lo vamos a caracterizar? Aquí, en la clasificación. Entonces si ustedes se dan cuenta, clasificación, pues en este caso por el trabajo que ellos desarrollan, pues uno de los peligros a los que están expuestos es la parte biológica, y eso nos va a llevar a nosotros a que pues tomamos entonces lo que son las posturas prolongadas. Entonces donde nosotros lo revisamos, mire, aquí está biomecánico, posturas prolongadas. También puedo, digamos, tomarle el esfuerzo y pudiera hacer otro, ¿no? Ahora, ¿pueden ustedes analizar movimientos repetitivos? Sí, probablemente también. Entonces todo esto es lo que nosotros pues vamos a ilustrar. Entonces yo les voy a mostrar a través de este video, yo les estoy mostrando pues a través de este video, que en este caso, que de qué manera, digamos, ustedes pueden empezar a identificar los diferentes tipos de peligro. ¿Cómo se hace toda esa identificación y esa evaluación? Entonces vamos a evaluar el riesgo. Recordemos que el riesgo es la probabilidad de que el peligro, la situación se materialice. ¿Listo? Entonces usted se está dando cuenta aquí que hay una persona que pues está frente a un hueco pues que se prolonga, digamos, a una distancia, y tenemos la escalera, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos, es que la escalera se encuentra lejos, pero resulta que aquí alguien ha puesto esta tabla. Si ve este elemento, miren, este va a ser entonces el riesgo. Este riesgo es la probabilidad de que esta persona, o sea, que está frente a un peligro, que es el de caída, el de caída como tal, y que puede generar que, ¿cuál puede ser? Digamos, cuando nosotros aquí analizamos esto, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el proceso al que pertenece? Si nosotros lo decimos de esta manera, entonces, ¿cuál es el proceso al que esta persona está, que pertenece? Pues pertenece al proceso pues, de producción como tal. Ahora, en el área del lugar, pues todo lo que es el área, lo que es pues, el sitio de obra, digamos, si se puede decir, en el sitio de construcción. Y si nos damos cuenta que hay un peligro de caída, ¿no? O sea, de caída, y que puede generar entonces pues puede lastimarse, inclusive pues la peor consecuencia también es la muerte. Ahora aquí estamos viendo que pues hay otra escalera. Aquí, ¿qué es lo que estaríamos analizando? Que esto es qué tan deficiente esto puede ser. O sea, totalmente deficiente tomar una medida de poder entonces caminar por esta escalera. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahora aquí lo está midiendo porque está midiendo la eficiencia, o sea, que el grado de severidad. Entonces eso es lo que, digamos así, lo está midiendo pues a través de lo que es la tabla de lo que hemos estado trabajando. ¿Sí me entiende? Entonces miren, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de que este tipo de peligro puede ser no aceptable, debido a que pues puede generar la muerte. Sin embargo, miremos la actitud que hace esta persona al respecto. Si que entre más se aleje el peligro, mire, ¿esto qué significa con el hecho de que esté durmiendo este riesgo aquí, que esté durmiendo? Significa de que este peligro, o sea, nunca
nunca va a desaparecer porque siempre va a haber la tentación de que se atraviese pues por esta parte. Sin embargo, entonces podemos tomar medidas preventivas, como cuáles, como el hecho de tomar el tren. Tomar el puente que está bien elaborado para atender estas situaciones. Y dése cuenta que esto es lo que pues a veces sucede al respecto, y es que a veces, digamos, sucede que el peligro, pues cuando nosotros entonces estamos al respecto, pues entonces que se incrementa cuando entonces no tomamos las medidas necesarias, o cuando entonces, a pesar de saber que, mira, a pesar de que de pronto nosotros sabemos que eso, digamos, no, nos puede generar algún daño, de todas formas lo asumimos. Y eso nos puede generar, como en este caso, pues la muerte, ¿no? Ahora, identificar todo lo que no conocemos representa también poder entonces también averiguar, ¿no? Digamos, por ejemplo, el tema en esto, digamos, es sustancias químicas, estamos hablando de un peligro químico, entonces que puede estar aquí presente en muchas ocasiones, entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que reportarlo. Esto dentro del tema de obligaciones. Entonces aquí estamos haciendo todo lo de la evaluación, identificando y la valoración del peligro. Entonces si ustedes se dan cuenta pues al respecto, nosotros lo vamos a ver en ese sentido. ¿Listo? Entonces si ven, vean, aquí nosotros pues lo vamos a categorizar y a identificar. Eso es lo que nosotros hacemos, porque los peligros como tal pues van a tener pues esa identificación. ¿Listo? Entonces vean, entonces aquí es en donde tomamos las medidas de intervención, como es a nivel administrativo la señalización, y a nivel de elementos de protección personal, pues en este caso esta careta. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, actuando pues sobre los riesgos, ¿no? Entonces vamos a ver pues en ese sentido, y es que también dentro de las medidas que nosotros podemos tomar, como en este caso, pues no va a ser en el sentido de, digamos, de señalización y demás. Digamos, uno tiene que pues sí pensar en el tema del peligro, pero hay que tomar acciones al respecto. Por ejemplo, en ese sentido, pues uno puede imaginar que de pronto hay una persona y pues se lastime en ese caso. Entonces, estas son las medidas que a veces pues no es que necesitemos. Esto que demuestra que en este sentido las medidas que nosotros pues podemos tomar no necesariamente tienen que ser pues costosos y demás, pueden ser sencillas. Entonces, como en este caso, que levantamos este tenedor para que nadie se vaya a lastimar. Entonces, eso es lo que nosotros pues podemos identificar en este sentido. ¿Listo? Entonces, en esa parte lo va a hacer. Vamos a mirar pues otro video que nos va a servir pues como tal, para poder seguir identificando y aterrizando lo que es esta idea de los peligros. Permítame un segundito, ya aquí les dejo de compartir un momento pues al respecto, y ya les comparto ahí en cuenta. Entonces aquí estamos viendo lo que es el tema de corriente, pues tipos de corrientes, peligros al respecto. Entonces aquí vamos, miren, aquí estamos viendo que hay un trabajador que pues puede, digamos, tener en cuenta eso. Miren, la distancia mínima, pues para ello, mire, aquí es por lo que puede hacer también el corte, puede hacer entonces entonces para que por favor lo tengamos en cuenta por esta parte de a nivel de lo que es el manejo de energía. Entonces estas son las diferentes situaciones que también nosotros nos podemos que se pueden exponer, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Aquí estamos hablando de lo que es el tema de a nivel vehicular. Bueno, lo primero es que siempre, digamos, si nosotros conocemos, si nosotros estamos vea, aquí podemos generar diferentes situaciones de peligro pues con el tema del contacto eléctrico. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta al respecto.
Estas situaciones, pues o sea, yo se las coloco para que entonces miremos, vea, miren nada más a nivel eléctrico cuántas situaciones se pueden generar, digamos, a nivel de condiciones de seguridad. Ahora, esto, digamos, pasa muchas veces cuando hay una persona que, digamos, puede estar desmayada por el tema de choque eléctrico. Entonces, lo primero es desconectar la fuente de energía y ahí sí entonces poder hacerlo, ¿no? Y eso con palo. Ahora, en esto hay que ser también muy claro y en eso lo tengo que recomendar que efectivamente la idea es que nosotros entonces, si nosotros no hemos recibido cursos de capacitación, lo mínimo que tenemos que hacer es pedir ayuda, ¿no? Eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Nosotros como primer respondiente, lo principal es eso. Entonces, vamos a ver esta situación en donde tenemos acá un montaje, acá tenemos un cable pelado. Entonces aquí, digamos, hay esa situación digamos, de peligro y a veces de todas formas trabajamos de esa manera. Y muchas veces es porque, vean, ahí ya entonces tenemos esta situación de peligro y vean, a nivel eléctrico, todo eso, digamos, debemos contemplarlo al respecto. Entonces, aquí lo tenemos en esto. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a mirar esta parte. Y así lo establecemos. Permíteme un momento mientras nosotros aquí lo va haciendo. Miren, aquí vamos a mirar. Aquí está. Vamos a mirarlo desde el inicio. ¿Listo? Entonces, lo que es la parte pues a nivel de ambientes de trabajo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ambiente de trabajo en el cual está ese trabajador en el área administrativa, pues no tenemos así ningún inconveniente. Todos los pulmones funcionan de manera adecuada. Aquí lo podemos aquí lo podemos ver en este sentido, ¿cierto? Y ahí entonces estamos viendo cómo pues el pulmón funciona pues adecuadamente. Aquí hay, digamos, uno de los peligros es que, bueno, la productividad está subiendo muy bien, pero resulta que tenemos pues zona a veces estas áreas de fumadores, ¿no? Digamos que es lo que no se recomienda. Digamos, aquí este trabajador es un fumador eh, que es un fumador indirecto. Esto se llama pasivo, un fumador pasivo. Y miren lo que va pasando pues en lo que es la parte de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces aquí es en donde esto, digamos, empieza a representar también la caída también de la productividad. Todo esto, digamos, de las condiciones de salud de los mismos trabajadores, y en especial los fumadores pasivos. Entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy presente, ¿no? Bueno, entonces aquí pues por eso es que, digamos, se prohibió desde hace ya varios años el consumo de cigarrillo, teniendo en cuenta pues lo que es la parte de mantener pues espacios libres de humo de cigarrillo. Entonces principalmente es por esto, ¿no? Eso lo que hace es que los glóbulos rojos pues así pues no caminen pues adecuadamente, y esto pues genera eh, ejemplos pues como tal, ¿no? Entonces ese, digamos, es lo que nosotros tenemos. Aquí vamos a mirar otras situaciones que también pueden ser de peligro. Aquí pues estamos viendo, digamos, algunos factores que son también psicosociales, ¿no? Entonces vamos a mirar lo que es a nivel psicosocial. Bueno, aquí este no lo habíamos visto. Vamos a ver entonces este. Entonces aquí está pues en esta parte, pues bueno, lo que son estas situaciones vamos a verlo, digamos, de esta manera. Aquí les voy a poner entonces también sonido.
Entonces, lo que estamos identificando acá son diferentes situaciones que nosotros podemos encontrar no solamente dentro de nuestro ambiente de trabajo, sino que pues pudiera entonces también generarlo dentro, fuera de él, ¿no? Porque pues eso digamos en nuestra propia vida como tal, porque pues los peligros y en este caso pues no solamente están dentro del trabajo, sí, muy saludables, aguas y demás, pero qué es lo que nosotros también pues hacemos también pues fuera de ella. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos al respecto. Ahora, con esto no es una cultura light, o sea, no es un tema de que entonces vamos a volver veganos, porque la mejor dieta pues es consumir de todo tipo de alimentos. Hay que consumir carne, hay que consumir verdura, hay que consumir pues así como el tema de proteínas, también carbohidratos, hay que consumir verduras, hay que consumir líquidos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Vaya, dése cuenta de que aquí digamos van a hacer una fiesta y si ve todo lo que son estas condiciones eh, de orden y aseo pues que aquí tenemos que identificar dentro de esta parte. Listo, bueno, aquí pues ya lo estoy viendo. Entonces digamos en esa parte pues podemos observar que efectivamente lo podemos entonces tener estas diferentes situaciones de peligro y mire hacerlo digamos en este caso vea, ¿sí? A veces dentro de nuestro hogar también entonces tenemos situaciones de peligro. Entonces ese es en esa parte. Bueno, voy a dejar en este momento de compartir. Muchachos, pregunta y en esto digamos va para todos. Yo en este momento aquí pues estoy, bueno, y voy a compartir aquí toda la pantalla. Eh, bueno, vuelvo y hago la pregunta. Entonces aquí tenemos aquí tenemos esta situación, tenemos ya lo que es el tema de la matriz, ¿cierto? Pues como tal. Entonces, ¿qué pasa? La idea es la siguiente, y en esto, digamos, yo quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto? Entonces, pues para tenerlo pues ahí en cuenta. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Entonces, bueno muchachos, entonces ya les he mostrado, digamos, ahí lo que son las clasificaciones. Entonces, claro que sí, mire, aquí las tenemos todas. Esto es lo que es el tema pues de los peligros y las descripciones. Entonces, la idea es que pues ustedes puedan utilizarlo al respecto. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno muchachos, entonces teniendo en cuenta esto, lo único que nos queda es que ustedes puedan enviar, pues digamos este tiempo lo quería destinar pues para explicarles otra vez lo de la matriz, darles pues las aclaraciones, si alguno pues tenía ahí dudas, sea pues ahí me han hecho digamos algunas preguntas, las cuales pues he respondido bueno en este momento. Entonces bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos abandonar la sesión, si es así, pues como tal. La entrega entonces sería para el día 13 de octubre. ¿Listo? Lo recordamos, por favor. ¿Listo? Entonces podemos, entonces con esto ya terminaríamos y así pues podemos desconectarnos si no tienen ningún inconveniente. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos.